Hoy en nuestra revista Sarapico tenemos a un invitado de lujo. A eso seguramente ustedes creen que los tenemos acostumbrados, pero hoy vamos a hablar sobre patrimonio e historia y también muy vinculado todo esto a Cienfuegos. Quédense con nosotros porque en solo instantes sabrán de quién se trata y de qué estaremos hablando. Ya lo anunciaba, hoy vamos a estar hablando sobre historia y patrimonio, muy ligado a esto, a una persona específicamente y también a Cienfuegos. Primero que todo voy a decir que estoy un poco, bastante afectada de la voz, pero esto no nos va a impedir tener una amena conversación con Salvador David Soler Marchants, profesor e investigador de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, y a quien hace mucho tiempo le debíamos un programa. Bienvenido, David. Bienvenido y muchas gracias por invitarme. David, primero, estamos acostumbrados a hablar, hemos tenido programas en el Telecentro Perlavisión, pero con un tiempo un poco más corto y para hablar sobre todo de patrimonio. Hoy vamos a hablar sobre ti, las cosas que te apasionan, las cosas que has hecho y las que te faltan por hacer. ¿Quién es Salvador David Soler Marchants? ¿Cómo te defines? Bueno, primero voy a decirte que yo nací en un pueblo acuarador, que es Palmira. Y soy palmireño nato, nacido en Palmira. Y sobre esa base, pues, precisamente por ahí empieza mi origen. Tengo dos nombres, Salvador David. Salvador por mi padre, ¿no es así? Y David porque mi familia en aquel momento profesaba la religión bautista y por lo tanto era un nombre bíblico y por eso es que me llamo Salvador David. Y a partir de ahí, pues, pero sin embargo nadie me dice David, todo el mundo me dice David Soler, interesante, bueno, pero pues, me unen el nombre con el apellido, nunca me dicen David solo. Y sobre esa base, pues, resultamente es así. Crecí en esa familia, donde había una familia de maestros, que era muy interesante. Había una señora que venía del siglo XIX, una profesora que sabía mucho de literatura, era una martiana por excelencia y por lo tanto ella fue la que me inculcó todo lo que tiene que ver con la investigación, la literatura, con Martí, y por eso es que yo soy un ferviente martiano, porque desde chiquitico. Es una cosa interesante, la primera obra, yo era chiquitico, que ella me leyó, fue Giselle, la del ballet Alicia Alonso, y sin embargo mi hija se llama Giselle precisamente en un poco que rememorando esa primera obra que yo me leí en la vida. ¡Qué bien! Es así que yo empiezo a estudiar, estudié en la secundaria básica de Augusto González en Palmira y después me incorporé al destacamento pedagógico Manuel Ascursi Domenech en el segundo contingente. Ahí estudié en la Universidad Central de Las Villas y que después fue el pedagógico Félix Varela y ahí desarrollé toda una actividad académica por cuanto de que yo inicié mi carrera en historia, fui alumno ayudante y por lo tanto mi carrera académica viene desde que yo era estudiante y vinculada a historia. Aquí tuve un mentor importantísimo, yo siempre lo digo, que es Orlando García, que era el presidente de la UNIA. Es decir, él fue mi tutor, él fue el que me acompañó, el que me enseñó a investigar historia, el que me incorporó a todos los procesos de historia y por lo tanto ese mentor para mí es muy significativo porque él fue mi escuela y todavía sigue siendo mi escuela desde el punto de vista de la historia. Y me especialicé en historia local y regional, porque en aquel momento era una de las líneas de investigación de la Universidad Central de Las Villas, pero era también una tarea del Comité Central del Partido, del Instituto de Historia, de una serie de instituciones que a partir de una convocatoria que se hizo a los investigadores, pues lo incorporamos a ese tipo de estudio. Y es el que me ha mantenido hasta nuestros días. Es decir, yo me considero un historiador local y regional. Y sobre esa base de historia regional y local, y sobre esa base incluso es el que me ha servido para toda mi vida futura en ese orden de cosas. Vengo de una familia donde mi padre era chofer y mi madre tuvo varios ¿Trabajos? Varios trabajos, pero realmente cuando fue la revolución fue la telefonista de Palmira, pero después se incorporó a muchos proyectos de la revolución y organizaciones de masa, como por ejemplo la Federación de Mujeres Cubanas, y por lo tanto crecí en ese ambiente. Y crecí en un ambiente también de
mucha crítica, de mucha investigación, de mucha orientación por parte de mis padres y de la otra familia, a la cual te estoy diciendo. Que eran maestros. Eran maestros y que me cultivaron. Eran profesores, uno era profesor de inglés, otro era profesor del nivel medio, y esta señora era maestra normalista, y por lo tanto ella generó un nivel de conciencia, ¿no? Pues, de alguna manera, y una vinculación a la historia. Aunque te tengo que decir una cosa, como estudiante de primaria y de secundaria era muy mal estudiante en historia, era un buen estudiante en historia. Realmente la historia me viene a gustar más ya como cuando empiezo a estudiarla en la universidad. Y a partir de ahí que entonces sí me gusta la historia y empiezo a relacionarme estrechamente con la historia. Historia que pasa a ser ya una especialización en patrimonio. ¿Cómo llegas específicamente al patrimonio? Me quedé trabajando en Santa Clara, en la universidad, pero después tuve que regresar a Cienfuegos, porque yo estuve mucho tiempo viviendo en Santa Clara. Y cuando regresé a Cienfuegos, nadie me conocía, porque llevé casi 20 años o 15 viviendo en Santa Clara. Ahí pedí trabajo, me mandaron a trabajar a la Yaguarama, a la EPE de Yaguarama, y ahí tuve varias responsabilidades metodológicas, sobre todo en el equipo metodológico de Abreu, y ahí cuando pedí la baja vine para Cienfuegos. Ahí me volví a encontrar con Orlando García, y Orlando me propone ser director del Museo Naval, que en aquel momento no tenía la dirección del museo, y me propone un momento muy difícil, porque el museo hacía 2 años que estaba cerrado, no tenía montaje. Todo un reto. Todo un reto, yo no conocía nada del museo, tengo que hablar claro. Conocí un poco de historia, pero no de la historia naval cubana, que era en aquel momento era el museo. Fue el año 1984, que era cuando se iba a producir el 26 de julio aquí en Cienfuegos, y había que abrir ese museo, y tenía que relacionarme con los grandes de la museología de aquella época, sobre todo con Pepe Linares, José Linares, que era el museógrafo más importante de esa época, y con muchos de los especialistas y museólogos que inauguraron ese museo en el año 1980. Y es por eso que ahí empiezo a trabajar a nivel del museo, ese museo es de categoría nacional, y empiezo a trabajar con estos investigadores, museólogos, restauradores y museógrafos que empiezan un poco a enseñarme. Pero aquí aparece una figura para mí importantísima, una figura que a los cienfuegueros le debemos, que es Inés Suárez Bonet. Ahí vamos a hacer una pausa. Y al regreso vamos a continuar hablando sobre estas personas que inspiraron muchísimo la personalidad que hoy constituye David Soler Marchants para los Cienfuegueros, para Cuba y también para el mundo, porque tenemos muchísimos aportes. Cuando digo tenemos, tiene nuestro invitado muchísimos aportes para el patrimonio latinoamericano y mundial. Continuamos nuestra revista Sarapico, dedicada en esta ocasión al profesor e investigador David Soler Marchants. David, justo antes de irnos a esta pausa, mencionabas a una mujer, una persona muy especial en tu trayectoria ya en la museología. Ella es Inés Suárez Bonet. Inés Suárez Bonet por aquel momento era la directora de patrimonio a nivel provincial, y realmente era una persona muy conocedora del arte, era crítica de arte de la Universidad de Los Monosos, y por lo tanto tenía un nivel altísimo desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de los estudios arquitectónicos, históricos, arquitectónicos y museológicos. En este periodo, cuando yo entré a trabajar en el Museo Naval, ya te dije, estas grandes figuras, por ejemplo, Pepe Linares, como por ejemplo María de la Mercedes García, en aquel momento ya eran personalidades de patrimonio, pues me ayudaron muchísimo y me dieron mucha bibliografía y muchas orientaciones sobre el campo de la museografía y la museología. Pero el equipo de Inés, que estaba dirigido por Irán Millán y Teresita Chepe, pues ellos también indiscutiblemente influyeron en mi formación, sobre todo en mi formación de visualizar el patrimonio, de analizar el patrimonio, de comprender procesos fundamentales del patrimonio, que por ejemplo son las investigaciones, los inventarios y el montaje, es decir, los diseños museológicos y museográficos.
Y por lo tanto yo empiezo heredando una cosa interesante, que es la ley número 23, que es la ley de implementación de los museos municipales en Cuba. Empiezo a la aplicación de esa ley, remonto el museo y se inauguró, reaperturó el 26 de julio de 1984, fue una de esas actividades que se reinauguraron en 1984. Ahí conté con un colectivo muy bueno de museólogos y museógrafos y conservadores. Y a partir de ahí, pues, yo entro al campo de la museología. Entré en una etapa que realmente es significativa. Es significativa porque es la etapa en que se abre todo un proceso de formación de museólogos en América Latina en el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología de aquella época. Y ahí se abre una especialización en museología. Es una especialización que se abre, pero que tú tenías que ganarte la continuidad. Y a partir de ahí, pues, entré en el campo de la museología. Yo tenía a favor varias cosas. Primero, que era historiador regional, y eso me permitía contextualizar todo lo que yo estudiaba. Era pedagogo, sabía de psicopedagogía, además había tenido gran formación también posgraduada en psicología, y también había tenido formación posgraduada en comunicación. Y eso indiscutiblemente que influyó en mi formación en ese tipo de cursos. Esos tipos de cursos eran muy buenos porque los profesores que venían a ese tipo de cursos casi todos eran de la UNESCO y eran grandes directores de museos de América Latina. Y con esta gente, y además venían museólogos de diferentes partes de América Latina, porque en aquel momento el Centro de Conservación de Restauración de Museología era un centro de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Y esto, pues, te posibilitaba conocer muchísimas personas. Y conocer muchos tipos de museología en América Latina. Así fue que yo empecé realmente todo mi trabajo en el campo de la museología, que te tengo que decir que fue muy rápido, porque realmente a mí me encanta la museología, me encanta los montajes de museo, el análisis de los diseños, la comunicación museológica, que es una cosa interesante, que es una comunicación totalmente diferente. Por ejemplo, la que tú haces del patrimonio inmueble o la que haces del patrimonio inmaterial es totalmente diferente, porque un periódico y la televisión tú lo pones y se va, pero el museo tiene que estar montado 5 años y tú tienes que proyectar para 5 años. Entonces eso indiscutiblemente que fue una cosa que me trabajó. Paralelo a esa formación en el campo de la museología, yo también hice formación en el campo de los inventarios del patrimonio cultural, que realmente es lo que más me gusta a mí. Es decir, del área de museología lo que más me gusta a mí es documentación, inventario y visualización, que son el área más difícil y es la que yo no dominaba, porque ahí tenía que aprender información, sistema de información, tenía que aprender de inventarios patrimoniales, que es muy difícil, porque cuando tú vas a inventariar, tú no inventarías una cosa, tú lo mismo inventarías armas, muebles, numismática, artes decorativas. Tú tienes que desarrollar un mundo más grande de conocimiento que yo no lo tenía. Y que sencillamente, por un problema incluso de formación, eso en las escuelas no se forma en esa visión global de toda esa materia. Y esto es lo que me posibilitó a mí entonces crecer más, porque cuando tenía que inventariar armas, tenía que aprender armas, buscar personas que me aprendieran de armas, numismática, muebles, que a mí me encanta, artes decorativas. Historia no tenía que haberlo tanto porque era historiador. Y ya yo venía trabajando, también te lo tengo que decir, desde el año 84 con la historia regional de Cienfuegos. Es decir, en el 84 Orlando y el grupo de historiadores regionales me convocan a escribir junto con la doctora Lilia Martín Brito, ahora también a la cual le tengo una gran consideración por los aprendizajes que he tenido con ella. Empiezo a trabajar el periodo colonial de la historia regional. Y Lili Martín Brito, junto con Orlando García, Juan Irene Reyes y yo, somos los que empezamos a escribir el periodo colonial de esa historia. Y eso entonces más me ayudó en ese sentido de cosas, porque me puse en contacto con muchas fuentes históricas que yo desconocía y que después podía emplearlo, por ejemplo, en el análisis de un documento, en la valoración de un documento, en los estudios de autenticidad y originalidad, que son dificilísimos porque tienes que saber de firma, tienes que saber de cuño, tienes que saber de caligrafía, tienes que saber de castellano, de idiomas castellanos, porque hay documentos que son antiguos y tú tienes de papel, de tintas, tienes que saber de todo para tú poder inventariar, y por lo tanto eso me constantemente a un estudio sistemático sobre eso. Y ahí empiezo a escribir yo
lo que los museólogos cubanos dicen que es la teoría del coleccionismo. Es decir, ese curso fue 2 años, después yo empecé a sistematizar esos conocimientos en el campo del inventario y empiezo a escribir una metodología sobre coleccionismo participativo. A partir de un grupo que se forma a nivel nacional, que lo dirigió María de la Mercedes García, Marilú, una gran amiga, ya ella falleció, pero realmente ella fue la que aglutinó un importante grupo para hacer teoría y metodología de la famosa museología comunitaria y popular. Ese grupo era Cienfuegos, Mayabeque, Artemisa y Pinar del Río y Camagüey. Y ese grupo pues empezó a montar el museo, a salir del que nosotros conocemos, el museo tradicional, que es el museo de los paneles y vitrinas, al museo de las 4 paredes, o fuera de las 4 paredes, que es el museo que no solamente es el que está en la las institución, paredes, por supuesto, es la comunidad. Y empiezan a aparecer entonces salas vinculadas a eso. Una sala que para mí fue muy importante fue la sala de etnología de Palmira, es decir, la sala vinculada a la regla de Ocha y Fa en Palmira. El Museo de la Montaña, ese es otro museo que es el primer museo etnográfico que aparece en Cuba. Aparece también el Museo de la Fortaleza Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, un poco más vinculada incluso a las cuestiones medioambientales. Aparece también se rediseñan todos los museos de la provincia a partir de las historias locales, porque las historias locales habían terminado. Y entonces, ¿qué se usó? Las historias locales para montar esos nuevos museos, establecer nuevas visiones de la historia regional. Y aparece también el trabajo en grupos de historiadores y museólogos. Es decir, los historiadores locales se incorporan con los museólogos a crear narrativas o discursos vinculados a esa museología popular. Y esa museología, ahí aparece un museo muy importante que es el Museo de Gallegotero, es decir, el Museo de Plantas Medicinales. Es decir, todo eso es una estrategia que no te estoy contando en 5 minutos, lo que puede haber durado 5, 6 o 8 años. Pero se hizo sobre la base de ese coleccionismo, sobre la base de la estructura de colecciones y sobre la base de que se empleara el museo. Es decir, esa es una cuestión, porque se empezó a romper con la idea de que el museo tenía que estar todo en almacén, y no es así. Es todo lo que el museo tiene que sacar todo para afuera, porque lo que tú estás viendo, lo que tú ves no se echa a perder, lo que tú no ves se echa a perder. Así es. Y sobre esa base fue lo que empezamos. Conocimientos estos que junto a muchos otros que es casi imposible resumir a este programa, te llevaron también fuera de Cuba. Sí. Y a eso vamos a volver al regreso de otra pausa en nuestra revista Sarapico. Regresamos a la revista Sarapico dedicada hoy a la vida y obra del máster en ciencias, profesor e investigador de la Universidad de Cienfuegos, David Soler Marchants. David, muchos de estos conocimientos que tratamos de resumir en lo que vamos de revista te llevan a pertenecer a varias organizaciones nacionales e internacionales y también a viajar a varios países de América Latina y el Caribe y también a otros continentes. Háblame sobre estas experiencias. Mira, esa experiencia parte de mi actividad en el CENCREN, porque ya a partir de que yo entro al CENCREN, pues dejo de ser alumno para convertirme en profesor de coleccionismo y de museología participativa e interactiva. Eso me dio la posibilidad de conocer gente en otros países, pero me dio la posibilidad de entrar a que me conociera una persona muy importante que fue Marta Arjona, la directora nacional de patrimonio, y ella empezó entonces a trabajar conmigo la posibilidad de que yo saliera a cumplir misiones desde las provincias. Es decir, también coincidió con una estrategia de que había que salirse de la gente del ministerio, tenía que favorecer a la gente de las provincias, y en ese caí yo, ¿no así? La primera, cuando ella me llama para decirme que ya la Dirección Nacional había determinado que yo saliera a cumplir misiones para para trabajar museos fuera, pues ahí me llega la primera misión. La primera fue a Costa Rica, que fue muy poco tiempo, a la museología, a estudiar la museología de las máscaras del Pacífico, y ahí, bueno, ya ahí tuve que meterme un poco más para historia de América, que ya lo dominaba como historiador, pero no es lo mismo
léelo en libros que están Por allí en la supuesto. práctica contextual. Ahí empecé a trabajar ese tema. Pero inmediatamente me llegó un viaje a la Unión Soviética. Ese viaje de la antigua Unión Soviética, que ya era la etapa en que estaba el derrumbe del campo socialista, ya fui a trabajar museografía y museología, historia local. Ahí sí tuve muchos enfrentamientos en cuanto a cuestiones teóricas y metodológicas, pero a mí me convino porque... ¿Te superaste? Ajá, y vi otra visión crítica de la museología, una visión más a lo educativo que a lo comunicativo. Y inmediatamente de ahí seguido me entró la misión África. A la misión África para mí fue fundamental. Primero porque yo fui para allá por el ICON, y yo fui para allá. El ICON es el Instituto Nacional de Museos, el Instituto Mundial de Museos, y yo fui para allá bajo una orientación, y cuando llegué allí no había nada, era lo que yo tenía que hacer allí. Si allí no había museo, allí no había nada. Yo tenía que crear la red de museos, montar los museos, crear la legislación, crear el sistema de documentación, es decir, crear todo. Para África subsahariana, fundamentalmente empezando por Cabo Bueno. Ahí, toda una región. Sí, eso sí fue para mí estudiar mañana, tarde y noche, pero estudiar mañana, tarde y noche todo. Legislación, África, las culturas africanas, las investigaciones que habían adentro de ese lugar. Y entonces hay un giro de mí, es decir, un giro hacia la etnografía y la antropología. Allí conozco importantes antropólogos que realmente me formaron como antropólogo, es decir, la antropología que conozco actual, sobre todo en etnografía, en trabajo de campo. Etnógrafos que nunca fueron conmigo a trabajo de campo me mandaban, yo iba, trabajaba y después venía y me decía, esto está mal, esto está bien, y hasta que ya fui superándome en ese coro. Ahí trabajé muy duro, porque lo que yo llevaba de Cuba no era la realidad allí. Lo que había que poner allí. Y la otra cosa, lo que yo conocía de los africanos de aquí de Cuba también no cambió. Era la realidad allí. Es decir, era muchas contraposiciones. Pero realmente el hecho de que yo haya entrado a la etnografía y a la antropología, eso realmente me abrió otro mundo que realmente es el que yo desarrollo actualmente. ¿Qué tiempo estuviste allá? 6 años. Es decir, trabajé allí con ellos 6 años. Creé lo que la Asociación de Museólogos de 3 países. Diseñé 5 museos antropológicos que todavía funcionan. Trabajé mucho en la recolección, ya tú sabes que me gusta, y todos esos inventarios en el campo, que es donde realmente está lo más rico. Sí, conocí personas increíbles, muy viejitas, que tenían un gran conocimiento de África, y que eso sí también me posibilitó a mí buscar piezas, buscar información, porque ya aquí yo sí creía en la museología de la comunicación. Y tenía una cámara, y creo que ella era periodista, no me acuerdo bien, o era comunicadora, y entonces cuando salía conmigo a las comunidades grababa toda aquella información, que realmente una información etnográfica muy valiosa que todavía existe. Y ahí colaboré con un texto que se llama Los paños guineanos y caboverdianos, que fue una de las líneas de investigación que realmente más me ayudó a mí. Ese en África. Y ya cuando viro de África, sí empiezo a trabajar los inventarios desde la etnografía, entonces en otros países de América Latina, ¿ya? A partir de los procesos o la estrategia de colaboración de la doctora Marta Arjona en América Latina. Ahí estuve en Argentina, estuve en Ecuador, en Panamá era el lugar donde realmente nosotros nos reunimos para trabajar esos procesos. Estuve en Brasil y estuve en Venezuela. Además de los inventarios, participé para sacar de la lista en peligro a las ciudades que le iban a quitar la condición del patrimonio mundial. ¿Qué responsabilidad? Tremenda responsabilidad. De esta responsabilidad, la más importante para mí fue Venezuela, porque ya se iban a quitar. Era una ciudad Falcón, que era una ciudad maravillosa, Falcón, porque en Falcón hay de todo, en Falcón hay desierto, hay playa, hay nieve, hay de todo, y entonces realmente fue un trabajo muy duro, primero porque ya se había muerto Chávez, había unas grandes contradicciones entre los propietarios de las casas,
y tenía que adaptarme entonces a la teoría del desarrollo de Estados Unidos y tenía que desmontar aquello para volver a montar el proyecto. Y esto sí realmente para mí fue significativo. Y por último, para mí lo otro más significativo fue China. Es decir, el vincularme cuando me dijeron que yo iba a participar en la elaboración de la ley de patrimonio de China, que querían mis opiniones, quería trabajar, para mí fue, primero no me lo quería creer. Un shock total. Todavía yo estaba en China bajándome el avión y yo no sabía, no me lo podía creer lo que estaba allí haciendo porque tuve que estudiar mucho porque los chinos no permiten la traducción de sus textos. Es decir, tuve que ampararme de muchas técnicas para poder saber lo que iba a hablar. Y eso ahí sí entonces más me permitió, me desarrolló mucho más, porque que te lleven, por ejemplo, a que tú hagas una valoración de, por ejemplo, del museo del Centro de Interpretación de Xi'an, ¿ya? Eso es maravilloso. Que te lleven, por ejemplo, a hacer una interpretación del museo donde están el ejército de terracota, o te lleven al Palacio Imperial, son cosas que realmente te dejan a ti, ¿cómo es? En shock. En shock. Y eso lo asumí con bastante responsabilidad, lo asumí con bastante dignidad y dignidad, sí, porque fue una de las, igual que el caso de Venezuela, que fue uno de los famosos logros de la política de Chávez, y fue uno de los famosos resultados del ICOM en América Latina. En el caso de Brasil, también en Brasil fui por el coleccionismo, es decir, porque pertenecía a la Comisión de Colecciones del ICOM, y íbamos allá a sesiones de trabajo o a convenciones sobre coleccionismo en América Latina, en sentido general, y también a orientar a ciudades para sacarlas de la lista en peligro en Brasil. Pero sobre esa base es que yo me he trabajado. Pero hay una cosa interesante. En todos esos lugares, yo nunca he dejado de usar la metodología de nuestra ciudad, la forma en que nuestra ciudad está. Ahí vamos en nuestro último momento de la revista Sarapico. No se desconecte, por favor. Vamos a los minutos finales de nuestra revista Sarapico, que hoy se ha extendido, pero ustedes coincidirán conmigo en que así lo merece David Soler Marchants, historiador, comunicador, antropólogo y muchísimas otras cosas importantísimas y valiosas para esta ciudad de Cienfuegos y para Cuba, para el patrimonio, para la historia. David, vamos a caer en estos últimos minutos en Cienfuegos, una ciudad, un patrimonio que te apasiona y así lo haces constar en tu quehacer diario. Cienfuegos y su patrimonio, ¿qué representan para ti y cuánto crees que se puede hacer mucho más por esta ciudad? Hay una cosa que me estás preguntando interesante, pero antes de tirar ahí te tengo que decir que por el trabajo que yo he hecho en el punto de vista teórico y metodológico, como la construcción de museos de nuevo tipo, yo recibí muy joven la distinción por la cultura nacional. Es decir, yo era casi siempre se lo hago a las personas mayores y yo lo recibí muy joven por el trabajo que yo hice en África. Y realmente eso para mí es una satisfacción, ¿no? Tener la distinción por la cultura nacional. Yo creo que no tenía ni 40 años, o tenía 42 años por ahí. Y eso es una cosa que realmente para mí, y la distinción de personalidad de la cultura, eso para mí, aunque no esté trabajando en cultura, yo la mantengo en alto porque realmente lo merece. El patrimonio a mí me apasiona. Yo vivo para el patrimonio, porque te voy a decir, para estudiar el patrimonio, para conocer el patrimonio, para visualizar el patrimonio, para comunicar el patrimonio. Pero también es muy importante, Liz, mi labor como maestro, como docente, ¿tú me entiendes? Porque realmente ahí es donde yo soy capaz de transmitir esos conocimientos. Y a mucha gente, ya no solamente las visitas dirigidas que yo doy, sino por ejemplo, a extranjeros, a alumnos que están en diferentes carreras, y eso realmente para mí, ese espacio es importante. Por lo tanto, yo investigo constantemente el patrimonio, constantemente. Lo que pasa es que yo soy de una línea de investigación patrimonial crítica. Es decir, existen tres líneas: la línea tradicional, no así, la línea reflexiva y la línea crítica. Yo soy de la línea crítica, que es la que cree en la interpretación del patrimonio y que cree en la capacidad en que la gente interpreta y se incluye el patrimonio. Tú en entrevistas que me has dado varias veces te he dicho que
para tú comprender la perspectiva crítica del patrimonio hay que saber los 7 principios fundamentales de la interpretación del patrimonio, porque realmente si no, tú no sabes. El patrimonio, yo soy contrario a la teatralización del patrimonio, estoy totalmente contrario, soy contrario a la banalización del patrimonio, y son procesos que realmente son difíciles a veces de criticar. Y realmente, ¿por qué? Porque a veces en esa línea están también compañeros de uno, porque están también colaboradores de uno, entonces es difícil. Evitar las contradicciones es difícil. Aunque yo no le tengo miedo ni a las descripciones ni a las contradicciones, pero es difícil en ese orden de cosas. Y pertenezco entonces a una visión de estudios sociales de la ciencia y la tecnología social del patrimonio, porque tengo que decir que yo realmente, mi última formación fue en especialista en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y por lo tanto soy esa visión, soy de la visión de que el patrimonio no es solamente conocer el edificio, sino el ambiente que lo rodea, la gente que lo tiene, la gente que lo emplea, la gente que lo conserva, y ese mundo, esa sociedad que está generó que es la sociedad civil, y es esa sociedad que está alrededor de ese patrimonio. A nosotros como investigadores nos toca la capacidad de investigarlo, valorarlo, analizarlo, pero a la comunidad le toca emplearlo, y para eso tiene que conocer bien por qué es patrimonio. Pienso que en estos momentos eso es un problema en Cienfuegos. Es decir, los cienfuegueros no saben por qué es patrimonio. Los cienfuegueros, incluso tú le preguntas a la gente, ¿por qué esto es patrimonio? Dicen, porque fuimos fundados por los franceses, o te dan cualquier cosa y sin embargo desconocen los 2 criterios, por lo cual nosotros somos patrimonio cultural de la humanidad. Y cuando venga una visita reactiva, esos son los 2 criterios que van a evaluar. Y sobre esa base hay que ir desarrollando una actividad comunicativa y educativa sobre esos 2 criterios. Esos criterios son interpretativos. Soy de la visión crítica del patrimonio, también radica en el cambio de las conciencias patrimoniales, es decir, lo que se va poniendo obsoleto, porque si hay algo que se pone viejo, en nada es patrimonio. ¿Cómo no? Porque trabajar con el presente, constantemente con el presente, que eso no se modifique, que mantenga sus autenticidades, sus originalidades, que mantenga su sostenibilidad, es importantísimo. Y por ejemplo, el patrimonio inmaterial, es difícil sostener el patrimonio inmaterial, porque eso depende de la economía, de la política, de la familia, de tus recursos, depende de muchas cosas, y eso es muy difícil, pero hay que ir a la comunidad para conocer esos procesos. Y la otra cuestión, la crítica patrimonial, está en la construcción de teorías y metodologías al respecto. Esta yo lo sustento en una formación académica, tú me has entrevistado varias veces, en un proyecto que se llama Formación Académica en Intergestión Interpretativa de Patrimonio Cultural, que empezó en Cienfuegos, pero ya casi está en unas cuantas provincias, está en Villa Clara, está en Santi Espíritu, está en Bayabé, está en Pinar del Río, y sobre esa base yo utilizo una metodología que se llama así, Investigación, Acción, Participación para el Desarrollo Territorial del Patrimonio, que no es mía, la mía es la práctica, la experiencia que estoy teniendo es una de un señor que se llama Costa Magna, que es un individuo muy importante en América Latina sobre esta perspectiva, y que maneja la visión crítica del patrimonio. La visión crítica del patrimonio, por lo tanto, no puede ser solamente cultural, tiene que ser social, política, económica y legal. Y ahí aparece otra problemática que tenemos que enfrentar, que es que hay una nueva ley, la ley 155 del 2023, que modifica enormemente incluso la visión, la relación y la perspectiva del patrimonio cultural, y le da responsabilidad a las intendencias de las asambleas municipales. Y ahí se necesita una formación. Muchísimos retos que tenemos en ese camino. Ustedes ven la pasión con la que habla David sobre esto, no es solo para la Cámara, así es día a día en la universidad, en la comunidad, en todos los lugares donde se manifiesta respecto a la historia y al patrimonio. ¿Qué le queda a David Soler Marchants por hacer? Sí, yo no tendría un capital económico, pero sí tengo un capital social, de todos los alumnos que he tutoriado, de toda la gente que he tenido, de toda la gente que me busca, que se comunica conmigo y que dialoga. Y ahí ese es el valor que tengo yo, el valor principal que tengo yo. ¿Le queda algo por hacer a David Soler? Bueno, ya casi no me queda nada, porque Es que ha sido muchísimo. Ya me jubilé, ¿me entiendes? Me queda un reto
es que es continuar formando generaciones hasta tanto tenga la potencialidad por supuesto, para formar esa generación. Y ojalá sea por muchísimo tiempo más. Gracias. Yo te agradezco a nombre de todo nuestro colectivo que hayas estado hoy aquí con nosotros, agradecida siempre por compartir contigo, porque siempre aprendo algo nuevo. Gracias nuevamente, Gracias David, gracias y que estés por muchísimos años más con nosotros para seguir enseñándonos sobre patrimonio y enseñarnos a amar y a conocer nuestra ciudad. A ustedes también las gracias por estar junto a nosotros. Somos Jagua TV, voz e imagen de la cultura cienfueguera, y transmitimos siempre desde la Biblioteca Provincial de Cienfuegos, y todo esto es una producción del Grupo Capel. Saludos para usted.